Bien, ahí Bueno, empezamos. Bueno, sí, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Matías Acef. Estoy encargado como coordinador de los Ateneos de este ciclo 2025 de SAMEP, Sociedad Argentina de Medicina y Estilo de Vida. Y hoy por hoy nos convoca un tema sumamente interesante que es el papel de la rinitis en la calidad del sueño. Y tenemos un disertante de lujo que es el doctor Daniel De Luca, que la verdad que va a ser un gusto seguramente escucharlo por la calidad de su exposición y por la calidez de su exposición también. Así que, Dani, adelante, todo tuyo. bueno, buenas tardes, mucho gusto a todos, bienvenidos. Estoy súper agradecido, en principio, Matías, a vos por la convocatoria, a SAMEB por haber pensado en mí para dar esta charla. Yo soy un ex alumno del posgrado de Medicina del Estilo de Vida y la verdad que estoy feliz de haberlo hecho. Si alguno de ustedes que está acá no lo hizo, por favor háganlo porque es una mirada de la medicina tan espectacular que es increíble y además la calidad de gente con la que se van a encontrar. Eh, Vamos a hablar un poco sobre la rinitis alérgica y no alérgica y cómo impacta en la calidad de nuestro sueño. Yo soy otorrinolaringólogo, soy especialista en alergia e inmunología e hice también un diplomado en medicina del sueño, así que voy a encararlo un poco por todos esos lados y me voy a enfocar específicamente en la rinitis porque en realidad nosotros como médicos de medicina de estilo de vida siempre lo que hacemos es, bueno, higiene del sueño, las indicaciones y demás, pero muchas veces nos vamos a encontrar con pacientes que tienen otras causas tan importantes como las alteraciones en la higiene del sueño, que no, por más que nosotros le demos todas las pautas, no va a poder respirar acorde a lo que necesitamos para que el paciente pueda dormir. Por lo tanto, nos vamos a enfocar exclusivamente hoy en la rinitis, porque también el paciente puede no respirar por un traumatismo de nariz, por pólipos nasales, por una hipertrofia adenoidea. O sea, hay muchas otras causas que serían tema de otras presentaciones, pero hoy vamos a hablar solo de rinitis. Voy a... Si me permitís, Carlos, Sí, mientras vos compartís, hago un sí, pequeño aporte. Me parece fundamental esta aclaración que hiciste porque quienes intentamos trabajar desde la medicina de estilo de vida, creo que es muy importante aprender herramientas de cada uno de los pilares, pero también ir desarrollando la habilidad de poder identificar aspectos que van más allá de lo que propone la medicina de estilo de vida y en este sentido poder construirnos, y creo que para eso sirve mucho la diplomatura en medicina de estilo de vida, construirnos una red de derivación responsable para poder también ir trabajando con colegas quizás de otras especialidades que además de tener formación en medicina de estilo de vida, tienen otras especialidades que pueden ser absolutamente complementarias, que pueden ser, no, que son absolutamente complementarias y sinérgicas. Así que muy buena esa aclaración. Es un poco la idea de los Ateneos también, sí, poder generar esto. sí, de tener una mirada transversal, en realidad. Exacto, total. Bueno, voy a compartir, como les decía antes, voy a apagar la cámara porque mi conexión de internet no es muy buena y no quiero que se vaya a cortar. A ver, no. ¿Me están viendo ahí la pantalla completa? No, ¿no? No se ve la presentación, no en modo presentación, sino se ven todas las diapositivas. Ok, ¿y Ahí ahí? está, ahora sí, perfecto. Perfecto. Ok. Bueno, entonces, un poco lo que les contaba, vamos a hablar sobre el impacto de la rinitis crónica en la calidad del sueño dentro de los ciclos de Ateneos de libre acceso que tiene la Sociedad Argentina de Medicina del Estilo de Vida. Para más o menos marcar un trayecto, vamos a charlar sobre el impacto clínico de la disrupción del sueño por la rinitis crónica, cómo afecta el estado de ánimo, la inmunidad y la calidad de vida por sobre todas las cosas, charlar muy por arriba en los mecanismos fisiopatológicos de la rinitis crónica y el impacto que tiene en la arquitectura del sueño, y comprender este vínculo que existe entre la rinitis crónica y el sueño no reparador. Y por último, ofrecer un enfoque diagnóstico y terapéutico e integrarlo con las herramientas de la medicina del estilo de vida para estos pacientes. Bueno,
Comprender el vínculo que tenemos entre rinitis crónica y sueño no reparador. La rinitis, ya sea alérgica o no alérgica, es, por sobre todas las cosas, una condición inflamatoria y persistente de la mucosa nasal, que afecta a millones de personas en todo el mundo y que uno de los impactos menos reconocidos que tiene es, y muy relevante, es la influencia sobre la calidad del sueño. Respirar mal, de manera crónica, no afecta solamente la función nasal, sino que también interfiere con la capacidad que tenemos para entrar y mantenernos en las fases profundas del sueño y que son las reparadoras. Fisiológicamente, la obstrucción nasal lo que genera es un aumento de la resistencia de la vía aérea superior y eso hace que tengamos un mayor esfuerzo respiratorio nocturno, provocando microdespertares frecuentes, o aurosal que se llaman también, que el paciente no tiene conciencia de estos microdespertares, porque el cerebro se despierta, pero conscientemente el paciente no lo nota, eso rompe la arquitectura normal del sueño y, por sobre todas las cosas, lo que hace es disminuir el tiempo en las fases N3, que son las de sueño profundo, y en las fases del sueño REM, favoreciendo entonces a que el sueño sea más superficial y no reparador. Además, como yo les dije, es una condición inflamatoria. En esa situación inflamatoria lo que ocurre cuando uno tiene una inflamación crónica es que el organismo libera ciertas citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1B, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6, que esto hace que impacten además negativamente en la regulación del sueño, perpetuando un estado de hiperalerta fisiológico, especialmente en las primeras horas del descanso. Además, durante el sueño, cuando nos acostamos, sobre todo en el decúbito supino, se agrava la congestión, primero por una cuestión de gravedad, por el goteo posnasal que ocurre durante la noche, lo que genera más molestias subjetivas al paciente y hace que tengamos más dificultades para respirar. ¿Alguna duda hasta acá? No, creo que voy un poco rápido, porque esto lo quiero pasar un poco rápido para después adentrarnos en el diagnóstico y demás. Con respecto a los mecanismos fisiopatológicos de la rinitis crónica y el impacto que tiene en la arquitectura del sueño, el principal factor disruptivo, lo que nosotros tenemos, es la obstrucción nasal que el paciente siente permanentemente y que lo que hace es aumentar la resistencia al flujo aéreo en forma permanente. Como les decía antes, se liberan estas citoquinas proinflamatorias que además inducen un estado de alerta fisiológico, mantienen la inflamación crónica de la mucosa y alteran la profundidad del sueño, disminuyendo el porcentaje de sueño profundo, acortando la fase REM y aumentando el tiempo total de vigilia. Bueno, ¿y por qué hablamos de esto hoy? ¿Por qué es un tema tan importante hablar de la rinitis crónica? Les voy a contar un poco algunos datos epidemiológicos de la prevalencia global de la rinitis, tanto sea alérgica o no. A ver, un segundito, perdón. Quiero ver una cosa. A ver si, porque no me gusta hablar sin que me vean. ¿Se fue la presentación? Sí, se fue la presentación, Carlos. ¿Ahí? Ahí volvió. Ah, perfecto. ¿Y me ven a mí del costado o no? No importa, si no, no importa. No, yo no te estoy viendo, pero no sé si. Bueno, Pero te estoy diciendo el hilo perfectamente. Está muy claro la exposición. Perdón, entonces. Bueno, yo les quería contar un poco sobre la prevalencia global de la rinitis, tanto sea alérgica o no, hablar un poco de la situación en la Argentina, que refleja bastante lo que ocurre a nivel mundial también. Se habla que el 20% de la población de la República Argentina y a nivel mundial también padece de rinitis alérgica, con mayor frecuencia en las mujeres y fíjense en edades de los 20 a los 40 años, que es la edad más productiva, ¿no?
les hago esta aclaración porque la rinitis alérgica es una de las causas principales de ausentismo laboral y escolar. Eh, y justamente es digamos, el grupo etario que más se siente afectado. En los adolescentes hay un estudio que se hizo a nivel mundial, que es el estudio ISAC, que estimó una prevalencia del 35% de la población adolescente con rinitis alérgica. Y en la Argentina, entre la edad de 5 a 44 años, se estimó, esto se hizo, ahora más aproximadamente unos 5 o 6 años, no, fue prepandemia, habrá sido a unos 7 años, casi 5,5 millones de argentinos entre los 5 y los 44 años presentan rinitis alérgica y por sobre todas las cosas tienen un subdiagnóstico. O sea, encima están poco diagnosticados. Y además se estima que hasta un 35% de los adultos con rinitis alérgica experimentan dificultades transitorias para dormir y un 10 a un 20% sufren trastornos crónicos del sueño. O sea, fíjense, estamos hablando de un número enorme de pacientes, más mujeres que varones, como para ir cerrando un poco la idea de la epidemiología, y en la edad productiva que además de tener la nariz obstruida y tener todas las dificultades que se tienen, como la picación de los ojos, los estornudos, la rinorrea, las complicaciones en los oídos, la hipoacusia, tienen un alto trastorno para conciliar el sueño y dormir profundamente. Esto un poco simplificándolo en este cuadro, tenemos en la primera columna el grupo poblacional, la prevalencia de rinitis en porcentaje, la relación hombres-mujeres y el porcentaje con sueño afectado. Fíjense que globalmente hay una prevalencia entre el 20 y el 40% y que el 35% de estos pacientes tiene un trastorno transitorio del sueño y un 20% un trastorno crónico. Y vayamos a los datos de Argentina. Como les contaba antes, entre los 5 y los 44 años hay un 20,5% de prevalencia de rinitis, más en las mujeres que en los hombres. Entre los 5 y los 19 años, o sea, la infancia y la adolescencia, un 22% de la población, bastante similar en hombres y mujeres. Y fíjense cómo tienen alterado el sueño este grupo poblacional solo por la rinitis, un 40 o un 45%. Más allá de que este grupo poblacional tiene además una alteración del sueño por otras causas, que una de las causas principales es el cambio del ciclo, digamos, del ciclo circadiano, pues son, sobre todo los adolescentes viven más de noche que de día, prendidos a las pantallas y demás. Bueno, además les suman estos datos de la rinitis alérgica que los hace dormir realmente muy mal. Venimos hablando desde hace un ratito de rinitis, y todavía no les dije que es la rinitis crónica. La rinitis crónica es un conjunto sintomático caracterizado por congestión nasal, rinorrea, estornudos en salva, en general son 10 estornudos, 15 seguidos, prurito de la nariz, goteo postnasal, y que resulta de, como decíamos antes, de la inflamación de la mucosa nasal. Como para clasificar un poco en rinitis aguda y crónica, la aguda es en general autolimitada, de causa infecciosa, generalmente viral. Si no, hablaríamos de rinosinusitis. Cuando hablamos de rinosinusitis, sí ahí tenemos una causa más de tipo bacteriana, pero tiene la característica que tiene que durar menos de 4 semanas. En cambio, cuando hablamos de rinitis crónica, los síntomas son más persistentes, más de 12 semanas tiene el paciente estos síntomas, con o sin exacerbaciones, asociados a distintos mecanismos inflamatorios, inmunológicos u hormonales. No me gustan mucho las clasificaciones, pero esto es bastante necesario. Cuando estudiábamos la rinitis hace unos cuantos años, la clasificábamos exclusivamente en alérgica y no alérgica e infecciosa. Ahora van a ver que se clasifica, por suerte, de otra manera bastante más asociado a lo que nosotros hacemos desde la medicina del estilo de vida. Pero, bueno, la rinitis alérgica, el mecanismo fisiopatológico es a través de la inmunoglobulina E.
¿no? Un alergeno se pone en contacto con nuestras células, se libera la histamina, todo mediado por IgE, y clásicamente las tenemos en estacional y perenne, ¿no? Estacionales son generalmente las que son por pólenes, que arrancan en fines de agosto, principios de septiembre hasta abril. Primero la polinización de los árboles, luego las gramíneas, las silvestres y las sembradas, y posteriormente las malezas y las hierbas. Y la perenne, por ejemplo, la más común son los pelos de mascotas, la saliva del gato o los ácaros, que están todo el año con nosotros. Las no alérgicas son no mediadas por IgE, por ejemplo, vasomotora, hormonal o medicamentosa. Muy común la medicamentosa, el uso crónico de gotas con oximetazolina, por ejemplo, muchos pacientes que terminan usando permanentemente oximetazolina porque es lo que les destapa la nariz, y la verdad que para los otorrinos y los alergistas no es la mejor droga, en general no la usamos. Y otra rinitis, también por medicamentos que se ve cada vez más, es por el uso del sildenafil, que produce una vasodilatación y entonces genera una rinitis y una obstrucción bastante marcada. Eso se ve tanto en hombres mayores como en muchos adolescentes que lo utilizan en forma recreativa, el sildenafil, sin ninguna indicación clara. Bueno, y también la hormonal, por ejemplo, durante el embarazo, los pacientes hipotiroides también tienen una rinitis de causa hormonal. La infecciosa, generalmente por virus o por bacterias, y entonces ahí tenemos una rhinosinusitis, una rinosinusitis. La ocupacional, en general dado por irritantes o algunos alergenos en el trabajo, por ejemplo, gente que trabaja con pinturas, las peluqueras y los peluqueros por las tinturas de cabello o los productos de alisado, los panaderos por la volatilización de las harinas y muchas veces los ácaros que tienen las harinas, los carpinteros. Bueno, esto se ve claramente con una historia clínica. El paciente comienza con la rinitis cuando llega a su lugar de trabajo, por ejemplo. Ya lo vamos a ver eso un poquito más adelante. Bueno, y esto es la clasificación que yo les decía actual de la rinitis alérgica. Esto desde hace unos cuantos años es una nueva forma de ver la rinitis alérgica. Se clasifica en intermitente y persistente. En vez de en perenne y estacional, la clasificamos en intermitente y persistente. Intermitente cuando dura menos de 4 días a la semana o menos de 4 semanas, y persistente cuando dura más de 4 días por semana y más de 4 semanas. Pero a mí lo que más me gusta de todo esto es que, fíjense, ¿qué le da el grado de leve o moderado o severo? El grado se lo da la calidad de vida. O sea, el paciente, si no tiene alteraciones en el sueño, si esta rinitis no le afecta las actividades diarias como hacer deporte o el ocio, si no le afecta trabajar o no le afecta en la escuela, y sus síntomas para el paciente no son molestos, esta alergia o esta rinitis alérgica es leve. En cambio, cuando le empieza a afectar su calidad de vida, cuando el paciente ya, por ejemplo, no puede ir a jugar un partido de fútbol, o cuando descansa mal, tiene un sueño fragmentado, o cuando tiene ausentismo laboral, ya esta rinitis alérgica pasa de ser de leve a moderada o severa, depende de la cantidad de síntomas que lo afecten. Y la verdad que esto es bárbaro, porque yo siempre le digo a mis pacientes, de esto no se va a morir seguro, pero que le va a afectar la calidad de vida, sin dudas. Así que hay que tomar una decisión y empezar un tratamiento, porque parece mentira, pero uno dice, bueno, tiene una rinitis, pero hay que estar, sin dormir, sin poder hacer lo que nos gusta, sin tener olfato, sin tener gusto en los alimentos, sin tener que ir a la escuela o al trabajo. Así que es una linda manera de tener en cuenta la clasificación, es preguntarle al paciente cuando lo tenemos adelante, ¿cuánto te está afectando a vos esto de la rinitis? ¿Dormís bien? ¿Seguís yendo al gimnasio? ¿Salís a correr sin problema? Y entonces ahí hacemos una escala y decimos, bueno, tiene una rinitis persistente o no, pero leve o moderada. Esto, ¿por qué los síntomas empeoran de noche? Porque muchos pacientes dicen de noche no puedo dormir,
y es porque se me tapa la nariz cuando me acuesto. Bueno, el decúbito supino, como les contaba al comienzo, eh, genera por una cuestión de vasodilatación natural una obstrucción, un aumento de la irrigación en la nariz, en los cornetes, y eso hace que respiremos con más dificultad. El ciclo circadiano también, y porque hay más liberación de histamina durante la noche y la hiperreactividad nasal. Bueno, ¿y cómo diagnosticamos la rinitis? En principio con una historia clínica. La historia clínica, como siempre, es, digamos, lo más importante para nuestro diagnóstico es la historia clínica, y luego el examen físico, que lo vamos a ver desde el punto de vista desde el otorrino y desde el punto de vista del alergista, ¿sí? ¿Cuáles son las preguntas claves que hacemos habitualmente cuando un paciente consulta por rinitis? Bueno, primero, ¿cuándo empiezan los síntomas y cuánto le duran? ¿Sí? Porque, bueno, por ejemplo, el paciente dice, no, yo estoy todo el invierno bien, no tengo problema, pero cuando llega septiembre, octubre, ya ahí me empiezo a congestionar, me pican los ojos, me lagrimean, me pica mucho el paladar. Bueno, eso ya nos está dando un indicio. ¿Qué tipos de síntomas son los predominantes? ¿Sí? Si una rinitis acuosa, si estornudos, si una rinoconjuntivitis, si es picazón, si tiene algún otro síntoma asociado, por ejemplo, alguna reacción en la piel. Después preguntamos sobre los síntomas nocturnos y del sueño. Esto hay que hacer bastante hincapié. Así, por ejemplo, cómo se levanta a la mañana, siente que está descansado, se levanta con dolor de garganta, le duele la cabeza, se levanta al baño durante la noche. Eh, Son todos datos que nos van a dar una idea de clínicamente cómo el paciente está durmiendo. ¿Qué factores desencadenantes se encuentra en el paciente? Si hay algún factor claro. Por ejemplo, dice, sí, voy a la casa de mi cuñada que tiene 7 gatos y cuando entro empiezo a estornudar como loco y se me tapa la nariz y cuando ella viene a mi casa me pasa lo mismo, pero si no fuera de eso estoy bastante bien. Entonces, bueno, ahí por ejemplo nos puede orientar que lo que tiene este paciente es una rinitis alérgica debido a la saliva del gato. Bueno, la historia familiar o personal de atopía, siempre preguntamos padres o hermanos alérgicos, preguntamos sobre sus antecedentes personales, si ha tenido, por ejemplo, broncoespasmo de chico, si recuerda alguna intolerancia con los alimentos, si recuerda o si alguien le contó que de chico, cuando empezó a usar los pañales, tuvo dermatitis del pañal, que son todos lo que nos va marcando un camino alérgico que el paciente va haciendo durante toda su vida. ¿Qué respuesta a los tratamientos tiene? ¿Qué medicación utiliza? ¿Sí? Bueno, vieron que ahora casi todos los antialérgicos son de venta libre, cosa que yo estoy bastante en desacuerdo, porque no son inocuos, son drogas. ¿Sí? Yo siempre le digo también a mis pacientes, sobre todo a los varones grandes, los antihistamínicos tienen una como reacción adversa una inflamación y una hipertrofia benigna de la próstata. Entonces, por ejemplo, gente que consume deliberadamente antihistamínicos, varones de 50 y pico, 60 años, y a lo mejor ya están cursando una hipertrofia prostática benigna, empiezan a tener más problemas prostáticos que los despiertan más durante la noche para ir al baño y se les fracciona todavía más el sueño. Así que es muy importante esto, tener en cuenta esto, y también qué impacto funcional le provoca, ¿no? O sea, bueno, ¿cuánto le afecta esto en su vida cotidiana? Nada, mucho, un poco, ¿sí? Todo eso nos va a orientar ante qué paciente tenemos sentado adelante. En relación a la exploración física, bueno, como otorrinos y como alergistas, hacemos una evaluación del rostro en general, vamos a ver habitualmente las conjuntivas coloradas, podemos ver, sobre todo en niños y adolescentes, en la imagen que tienen abajo donde hay una cara de un niño con los ojos tapados, van a ver en una de las flechitas que hay una marca blanca en la nariz. Eso es típico del saludo alérgico. El paciente lo que hace es con la palma de la mano se levanta la nariz como para limpiarse los mocos, y esa pequeña flexión que va haciendo permanentemente en la nariz hace que se marque una línea blanca, y es muy típico, sobre todo en los niños, ese signo se llama saludo alérgico.
Bueno, después mirando en la imagen que está sobre la izquierda de la pantalla, es una fosa nasal donde se ve la hipertrofia de los cornetes y una rinitis bien hialina, el moco ahí pegajoso entre el tabique y el cornete. Cuando hacemos una otoscopía, podemos encontrarnos esa imagen del oído, que es una otitis media con efusión, un tímpano lleno de moco, lleno de burbujas de moco. Cuando miramos la boca vemos lamentablemente ese mal desarrollo de, de su dentición, porque durante muchos años seguramente este paciente respiró por la boca y entonces su piso de la fosa nasal no pudo bajar y abrir el paladar para que los dientes se acomodaran en una buena posición. Y también miramos la postura de los pacientes. Es muy típico el paciente que está como con su cabeza adelantada, porque está como buscando el aire, está llevando su nariz hacia adelante, porque está con la necesidad imperiosa de encontrar el aire. Eso hace que se modifique, por supuesto, nuestra columna cervical, con los dolores posteriores y todas las alteraciones funcionales que empiezan en la columna cervical y terminan en la última vértebra lumbar, afectando toda la posición de la columna. Bueno, ¿y qué hacemos como pruebas específicas? Bueno, como alergólogos, lo que hacemos es, primero podemos hacer una dosificación de una inmunoglobulina E total, que nos da como el indicio que el paciente puede tener un perfil alérgico, ¿sí? No nos sirve para saber si es alérgico o no, a qué. Aplicamos cuestionarios de calidad de vida. Hay un cuestionario muy clásico que es el RQLQ, que es bastante extenso, pero que se puede utilizar para ver realmente cuánto le está afectando la calidad de vida al paciente. Y después lo que hacemos claramente más son los prick test o las pruebas cutáneas o las pruebas de alergia, que ahí ven en la imagen el brazo de un paciente, donde el médico le está colocando diferentes alergenos, que luego se hace una pequeña raspadura con una aguja y se esperan unos 15 minutos aproximadamente y se ve la pápula, el eritema que hace cuando un paciente es alérgico. Se identifica, por ejemplo, no sé, el polen del ciprés. Acá, por ejemplo, en la zona del sur es muy común el polen del abedul o algún tipo de ácaro, y se hace una inmunoterapia específica. O sea, le damos al paciente el alergeno que le hace mal para que inmunológicamente tenga un mecanismo que se llama tolerancia inmunológica, y entonces durante el tiempo del tratamiento y el tiempo posterior al tratamiento, el paciente pueda tener menos síntomas. ¿Se va a curar? No, no se va a curar, porque la alergia por el momento no se cura, se trata para evitar las complicaciones, sobre todo respiratorias bajas, el asma, y para que durante el periodo que el paciente tiene la rinitis no tenga tantos síntomas, que los síntomas no le afecten tanto tiempo y que no requiera la utilización de tanta medicación, ¿sí? De tanta droga. Porque esto que nosotros le damos no tiene ninguna droga, ¿sí? Si por ejemplo es alérgico al pelo del perro, lo que se le da son las proteínas del pelo del perro que le hacen mal, que le despiertan la reacción alérgica. Pero no le agregamos ninguna droga en las vacunas. Diagnósticos diferenciales, bueno, lo hacemos mucho con la historia clínica y con los resultados de los laboratorios y de las pruebas, ¿sí? Si es una rinitis vasomotora, si es una rinitis medicamentosa, como yo les contaba antes, por el uso crónico de gotas nasales, muy común. Una rinitis hormonal, que aparece durante el embarazo, por ejemplo, y después desaparece. O si el paciente tiene pólipos nasales o un cuerpo extraño, eso es un poco más raro, porque sería como una rinitis ya más purulenta, pero bueno, puede ser también una desviación de su tabique nasal por algún traumatismo, un pelotazo, una piña, un accidente de auto, ¿sí? O infecciones crónicas o infecciones micóticas de los senos paranasales y de la nariz. Bien, y ahora, ¿cómo diagnosticamos los trastornos del sueño? ¿Sí? Nuevamente, la historia clínica, súper importante, y también el examen físico, desde el punto de vista de otorrinolaringológico y desde la alergia. Acá la historia clínica vamos a tener que dividirla en dos grupos etarios,
porque un grupo en particular son los niños y otro grupo son los adultos y los adolescentes, porque el niño es más difícil de que nos conteste sobre estos síntomas. En los adultos y en los adolescentes eh, preguntamos el inicio y la duración del problema para dormir, cuál es su latencia del sueño, o sea, cuánto tiempo tarda en dormirse aproximadamente desde que se acuesta hasta que realmente se duerme. Si tiene despertares nocturnos, ¿cuál es esa sensación que tiene al despertar? Como que descansó, no descansó, que le faltaron 1000 horas para dormir, o que no durmió nada. Si tiene ronquidos o tiene apneas, si él se da cuenta si tiene ronquidos, muchas veces el paciente se despierta con ronquidos o se lo dice su compañero o compañera de cama. Si su sueño es agitado, por ejemplo, si se destapa, se vuelve a tapar, revolea la almohada, se cruza en la cama, si tiene sueño durante el día, eso es un dato muy importante, porque cuando uno no duerme bien durante la noche genera una deuda de sueño y esa deuda en algún momento hay que pagarla y esa deuda se paga o con siestas o con eh, pequeños descansos, a veces en una sala de espera del odontólogo o peligrosamente en un semáforo manejando, ¿sí? Así que eso hay que preguntar mucho también. Si se despierta con dolores de cabeza, si se despierta con la boca seca, cómo es su rendimiento laboral, cómo está su deseo sexual, porque también el paciente que no duerme de noche y tiene un mal descanso, generalmente tiene menos deseo sexual también. Si tiene bruxismo, cuáles son sus trastornos que tiene relacionados con el ritmo circadiano, por ejemplo, si trabaja de noche o si tiene turnos rotatorios, que es de las peores cosas que existen para el sueño. El uso de pantallas antes de dormir, bueno, si consume café, si consume alcohol, qué medicación toma y las condiciones médicas asociadas, ¿no? Por ejemplo, si es obeso, si es hipertenso, si es diabético tipo 2, todas cuestiones en las que después podamos influir en mejorar su calidad de sueño. En los niños, en cambio, hay que preguntarle a los padres o al acompañante que venga en ese momento responsable, ¿sí? Por ejemplo, preguntarle si duerme solo o duerme en compañía. Ahora es muy común eh, chicos de 4 o 5 años que duermen en el medio de la cama de sus padres. Mm, Es yo lo veo muy seguido en la consulta. Eh, si cuando se despierta se pasa de la cama y se va a la cama de los padres. Si es un chico que tiene hiperactividad durante el día, si en la escuela le dicen que tiene déficit de atención, si tiene problemas escolares, si se encuentra irritable, sin causa, si tiene enuresis todavía, si tiene sueños nocturnos, todos ese tipo de cuestiones que preguntamos, si duerme parejo, si revolea la almohada, si aparece durmiendo del lado de los pies. eh, Eso durante el sueño, bueno, y también durante el día si respira por la boca o no, si ronca mucho, si hace pausas, si hace apneas, ¿sí? La imagen del niño, esa imagen es típica del niño respirador oral, ¿sí? Con la boca entreabierta, el labio inferior evertido, la lengua asomando por la boca, ojeras por el mal descanso. Eso es bien típico del chico que nosotros decimos adenoide o respirador bucal. Bueno, ¿y qué hacemos para estudiarlos? Eh, a los niños en general no le hacemos nada de esto, porque la causa principal del respirador bucal en el niño es la hipertrofia adenoamigdalina, entonces con una observación de la boca del paciente y una radiografía de perfil de Camus ya tenemos medianamente el diagnóstico. En cambio, en los hombres, en el hombre y en la mujer, digo en los hombres porque las alteraciones del sueño son más frecuentes en el hombre, están más relacionadas con otro tipo de situaciones, incluso la obesidad es una de las causas principales. Entonces, la diferente manera de estudiar al paciente para el sueño es, el gold estándar es la polisomnografía nocturna, que es la imagen que vemos ahí abajo de este hombre durmiendo con todos esos electrodos puestos, haciendo un electroencefalograma, un electromiograma, tiene puesto también un oxímetro de pulso, eh, y bueno, se registra
el sueño durante una noche, esto requiere de un laboratorio del sueño y un técnico que lo esté controlando. Eso genera un alto costo y un lento acceso a los turnos, porque se ocupa una cama de un lugar especialmente. Por eso, para evitar todo eso, tenemos la poligrafía respiratoria ambulatoria, que es un equipo más sencillo, que es el que está usando el otro señor de la otra imagen. Es un equipo que el paciente se lleva a su casa, donde lo que se registra son todas las variables respiratorias y cardiológicas, las apneas del sueño, los ronquidos, pero no se hace un trazado electroencefalográfico, ¿sí? Entonces ahí nos queda una pata del sueño un poco inconclusa, pero a los fines prácticos nos ayuda muchísimo para ver qué tipo de apneas tiene, cuántas apneas por hora tiene, qué pasa con su saturación de oxígeno, con su frecuencia cardíaca, el tiempo que pasa por debajo del 90% de saturación, si tiene hipopneas, en qué posición ocurren las apneas. La verdad que es un estudio mucho más accesible desde lo económico y que nos ayuda muchísimo para luego encarar un tratamiento. Bien, como conclusión clínica, tenemos que tener, como decíamos al comienzo, una mirada integral y dirigida para poder integrar bien los síntomas, ver bien cuáles son las estructuras que nos están provocando las alteraciones del sueño, el ambiente donde el paciente duerme también y el estilo de vida que está llevando. Y en relación al otorrino y al alergólogo, son claves cuando el sueño no es reparador debido a que tengamos una vía aérea alta alterada, ¿sí? O sea, necesitamos que nuestra vía aérea alta esté alterada, entonces ahí podemos actuar. ¿Vamos bien? Sí, ¿no? ¿Me están escuchando bien? Sí, perfecto, Carlos. Muy claro y muy enriquecedor todo. Gracias. No, yo como no los veo, por eso no, tengo miedo de estar hablando a la pantalla en silencio, nada más. Eh, Bien, y ahora sí me gustaría hablar un poco del enfoque del tratamiento de la rinitis crónica del sueño desde la medicina del estilo de vida, ¿sí? Que es lo que es lo que nos está convocando a nosotros acá como médicos del estilo de vida. A mí me gustaría decirles que cuando tratamos desde este área, no tratamos enfermedades en compartimentos, sino que entendemos que la salud es en realidad un sistema vivo donde respirar bien y dormir profundamente son funciones tan esenciales como comer, como moverse y como vincularse. Y en ese tramado, la rinitis crónica y los trastornos del sueño no son entidades separadas, sino que son manifestaciones entrelazadas de un desequilibrio mucho más profundo que el paciente tiene. Eh, Cuando una persona, cuando un paciente no respira bien durante la noche por una rinitis no controlada, en realidad no solo se congestiona su nariz, sino también se está fragmentando el sueño, se deteriora su inmunidad por estas citoquinas proinflamatorias que hablamos al comienzo, se inflama todo su sistema nervioso y además se resquebraja su vitalidad. El paciente se siente poco vital porque no pudo dormir. Esta hipoxia intermitente, estos microdespertares, que no figuran en los exámenes de laboratorio, lo que van haciendo es erosionando día a día la salud. Y cuando este cuadro coexiste con un ritmo de vida sedentario, una alimentación que es proinflamatoria, un ambiente doméstico que no es el adecuado porque puede estar cargado de alergenos o con una sobrecarga emocional también importante, el cuerpo entero entra en una situación de alerta fisiológica con las consecuencias sistémicas que ya todos conocemos. Entonces, ¿qué propone la medicina del estilo de vida para este tipo de pacientes? Bueno, en principio, como siempre hablamos, una alimentación que sea lo más antiinflamatoria posible, reduciendo los alimentos ultraprocesados, los azúcares refinados, promover la ingesta de frutas y de verduras, que lo que van a hacer es modular positivamente la respuesta inmunológica, mejorando la función endotelial y la función respiratoria. Proponer una actividad física regular
Y bueno, ¿por qué? Porque ya sabemos claramente que la actividad física regular estimula la respuesta inmune. Claramente el paciente que hace actividad física se recupera mucho mejor de todas las enfermedades, eso está totalmente demostrado. Disminuye la hiperreactividad de la vía aérea y además aumenta la profundidad del sueño. Con 30 minutos diarios de actividad física se genera un cambio epigenético importante en la expresión inflamatoria de estos pacientes. Sabemos claramente que necesitamos una actividad física eh, organizada y controlada y adecuada a cada uno de nuestros pacientes, ¿sí? No solamente como deporte, sino como el movimiento permanente, ¿sí? Las pausas activas, la actividad aeróbica 3 veces por semana, la actividad de fuerza 2 veces por semana, siempre adecuado a cada tipo de paciente, pero sabemos que la actividad física de por sí es un medicamento, es medicina para nuestra inmunidad y para nuestra no inflamación. Control del entorno. Bueno, acá es súper paciente, súper también importante es que tengamos, por ejemplo, un ambiente libre de ácaros, de mohos, de dispositivos que generan perfume, porque, bueno, está muy de moda estos, los saumerios y todo lo demás, que están buenos, están bien, pero si tenemos un paciente que tiene una hiperreactividad de la mucosa nasal, no es lo más adecuado que en nuestro cuarto tengamos aromatizantes. Eh, Tiene que ser un ambiente ventilado, tiene que ser un ambiente que no esté ni frío ni demasiado caluroso, eh, que tiene que tener una humedad adecuada. Eh, bueno, por supuesto que no tiene que haber pantallas, no debería haber televisor en nuestras habitaciones, ni ninguna luz encendida porque el cerebro lo toma como una señal de alarma. Entonces, bueno, todo esto que ya lo sabemos con la higiene del sueño se aplica acá también. La gestión del estrés, está demostrado que mindfulness y la respiración coherente y la terapia cognitiva conductual son las técnicas más adecuadas e indicadas para los trastornos del sueño, ¿sí? La primera indicación para el insomnio es la terapia cognitivo-conductual y por favor no un clonazepam. Cuando un paciente consulte por trastornos del sueño y a lo mejor no tenga nada de todo esto de lo que estuvimos hablando, que solo tenga un trastorno puro de insomnio, el primer consejo de indicación es la terapia cognitivo-conductual y esto va de la mano de mindfulness y de respiraciones conscientes y coherentes. Todo esto hace que eh, baje la reactividad nasal y que disminuya la resistencia de la vía aérea superior. Entonces eso ayuda muchísimo. Con respecto al ritmo circadiano, bueno, a veces es inevitable los turnos nocturnos o los turnos rotatorios. Se ve mucho en las guardias médicas, trabajar 24 horas y al otro día seguir trabajando, las enfermeras que trabajan de noche, los cuidadores de los garages, bueno, todos los vigiladores tienen una alteración muy grave de su ritmo circadiano. Es muy importante la exposición a la luz, ¿sí? Es muy importante que nuestro cerebro entienda que hay un día y una noche y que la noche se hizo para dormir y para eso tiene que tener una exposición al sol, a la luz sol previamente. Y por supuesto intervenciones médicas basadas en evidencia. Todo esto no implica que no necesitemos utilizar para nuestro paciente que consulta por una obstrucción nasal, por una rinitis o una rinosinusitis o una obstrucción de la vía aérea por obesidad, que no necesitemos utilizar un spray nasal con corticoide tópico, un antihistamínico, la utilización de un dispositivo de avance mandibular cuando tenemos un SAOS leve o moderado, o el uso del CPAP, porque claramente vamos a estar haciendo una intervención médica que va a favorecer y va a cuidar la salud de este paciente. Todos sabemos que los trastornos del sueño y las apneas del sueño, más allá de traer trastornos cognitivos, trastornos del ánimo, poca fijación de la memoria, puede provocar claramente hipertensión arterial, arritmias y ACV. Entonces, obviamente,
tenemos que actuar con todas las intervenciones médicas, sin descartar, como les vuelvo a decir, el uso del CPAP, dispositivos de avance mandibular y los medicamentos que nosotros vamos a requerir. Bueno, y por último, les quería contar esto, que esta unión o intersección entre la respiración y el descanso, entre la inflamación y la desconexión, tenemos ahí la oportunidad y no estamos simplemente tratando una rinitis ni corrigiendo un insomnio. Estamos devolviéndole al paciente ritmos circadianos, desinflamando sus vidas, sus biografías y devolviéndole al paciente el poder fisiológico que tiene el sueño y la respiración nasal. Por eso cada vez que un paciente te diga que no duerme bien, no escuchemos solamente el síntoma, escuchemos una oportunidad para detectar cosas que son invisibles, para respirar más profundo y para recordarle y para recordarnos nosotros también que el sueño no es un lujo, que el sueño es medicina y que detrás de una nariz tapada puede haber una vida entera que esté pidiendo un alivio. Bueno, muchas gracias. Espero no haberme extendido demasiado. No, espectacular, Carlos. La verdad que yo he sufrido rinitis Mm, y luego de hacer un tratamiento con un ORL pude mejorar y tal cual. O sea, me sentí súper identificado y sobre todo me encantó este mensaje final que como paciente doy fe de que hay bastante de real en eso que expresaste poéticamente. sí, quise ponerle como un final, pero que a la larga es así, porque en general cuando no tenemos esta mirada de la medicina del estilo de vida o no tenemos un recorrido largo, vamos a la receta, vamos a la indicación, sin pensar lo que le está pasando al paciente, ¿no? ¿Por qué llegó a la consulta? Porque llegó por algo, llegó porque está agotado, porque no puede más. Entonces, darle una mirada más amplia me parece que es fundamental. Tomarse el tiempo, no es una consulta de 15 minutos ni de casualidad, es una consulta larga. Uno tiene que darle el tiempo de que se pueda expresar, de escuchar y demás. Por eso quise terminarlo con esta cuestión así un poco más metafórica. Totalmente, me encantó. Hay una pregunta de Alejo. Alejo un poco contó su trayecto, te leo el mensajito. Dale. Dice, yo tuve rinitis hace como 10 años atrás y me daban antihistamínicos, no podía respirar, se me tapaba la nariz y de un día para el otro se me fue. Y hasta el día de hoy no lo tengo. Fui a varios médicos, inclusive uno me quería operar la nariz porque decía que tenía el tabique desviado y pone puntitos suspensivos. Y después Alejo mismo pregunta si los problemas de la rinitis son hereditarios y si su hija de 5 años, que ya tiene broncoespasmo, podría desarrollar rinitis. La rinitis alérgica es hereditaria, Alejo. La rinitis crónica no alérgica, no. Eso no es hereditario. La rinitis alérgica sí es hereditaria. Y si vos sos alérgico y si la mamá llega a ser alérgica, la probabilidad de que tu hijo sea alérgico es mucho más alta. Si tiene broncoespasmos con un padre que tuvo rinitis, yo la estudiaría, la empezaría a estudiar. O sea, haría una consulta con su pediatra y, y luego con un médico alergista, porque es probable que comience ese camino nosotros lo llamamos como marcha alérgica, ¿sí? Que a veces empieza con la dermatitis atópica del pañal, la intolerancia a la leche de vaca, el broncoespasmo, la rinitis y el asma finalmente. Entonces, puede ser que le ocurra esto, entonces es momento de actuar. Si, por ejemplo, si fuera alérgica y necesita inmunoterapia, se puede hacer perfectamente a esta edad sin ningún inconveniente. Yo lo consultaría. Perfecto, gracias. Y yo por ahí, mientras te escuchaba, Carlos, creo que puede ser una pregunta que quizás también aporte al auditorio y quienes vean después en diferido la charla en YouTube. ¿Qué valor, qué utilidad, si crees que tiene alguna, le das vos a los smartwatch y este registro en cuanto a esto de la calidad del sueño?
por supuesto, no comparándolo con un estudio médico y con esa rigurosidad, pero sí quizás en consulta es bastante útil y es algo que cada vez son más asequibles, aparatos de diferentes precios y demás, pero es algo dentro de todo asequible para la persona. No sé si vos lo utilizás o no. Yo particularmente no lo utilizo porque tengo un polígrafo respiratorio, entonces le hago yo directamente la Claro. poligrafía, pero sí son elementos que sirven, incluso hay aplicaciones que se pueden bajar para registrar también el sueño, que van grabando durante la noche, y entonces vos al otro día te hace un gráfico y te dice la cantidad de ronquidos que tuviste, los decibeles de ronquidos, un poco de las apneas. Sí, son todas herramientas súper útiles, súper útiles. No tienen, digamos, no tienen el valor diagnóstico que tiene un estudio avalado por estudios posteriores, pero sirven, sí, sí, sirven, claro. Sí. Y bueno, Perfecto. y hay muy buenos, ¿no? Sin decir marcas, pero los Garmin son muy buenos en ese sentido. Sí, 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 tal cual. Hay diferentes marcas y bueno, y en función de eso también un poco el precio, pero creo que es algo que por ahí es útil, sin, obviamente no se puede utilizar para hacer diagnóstico en un tipo, pero quizás es orientador. Yo a veces lo que suelo destacar también es que no terminemos siendo presos de la lectura del reloj, porque a veces uno se siente muy bien descansado, que durmió perfecto, y bueno, y el relojito me pone una puntuación mediocre o baja, y entonces como que, bueno, no entra, sino darle validez al autorregistro, pero por ahí la acumulación de datos a lo largo del tiempo creo que puede ser útil. Sí, yo creo que el autorregistro, pararse un poco y detenerse un poco de mirarnos a nosotros ayuda muchísimo. Muchas veces la rutina, el correr, el levantarse, salir a trabajar y producir, no nos permite mirarnos y ver qué nos está pasando. El sueño tiene, yo tengo una amiga que está acá, aquí en la reunión ahora, la doctora Schiaparelli, que también es diplomada en medicina de estilo de vida, que, que siempre que hablamos sobre este tema, decimos, el sueño socialmente está mal visto, ¿no? Decir que uno tiene sueño, porque estamos como obligados a ser productivos. La sociedad nos lleva, que tenemos que producir, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, y si tenemos sueño, uy, mirá, tiene sueño. Y no, o sea, el sueño es tan vital como comer, como hacer actividad física, eh, pero bueno, tenemos esta cuestión como social impuesta que hay que dormir 4 horas, porque con 4 horas, entonces yo estudié, hice el curso, después me fui a trabajar, y a la larga se paga eso. Total, total, a la larga, y en ese sentido, yo a veces cuando hablo en consultas, quizás preferiría que el cuerpo humano no tuviera tamaña capacidad de adaptación como para tolerar los maltratos que a veces le damos. Sí, El cuerpo claro. se adapta y muchas veces las personas, yo que soy nutricionista, a veces vienen demandando complejos multivitamínicos o qué hacer porque le falta energía y demás. Y cuando uno evalúa cuestiones muy básicas de la higiene del sueño, resulta ser que están durmiendo muy poco o muy fragmentado, etcétera. Y bueno, pero es como que no se valida, ¿no? La persona no reconoce, porque aparte muchas veces no tienen registro de lo que es descansar adecuadamente. Claro. Y a fuerza de cafeína, estimulantes, eh, tratan de poder sobrellevar el día. Así que Sí. buenísimo. Acá hago el comentario porque me parece que es valioso. Alejo también menciona que está trabajando en los 6 pilares de medicina y estilo de vida en sí mismo y que nota cambios en general. Así que buenísimo. Bien, bueno, me parece que estaremos ahí cerrando, Dani. La verdad que muchísimas No, gracias. Muy, muy clara la exposición, muy valiosa. Y salvo que alguien quiera hacer alguna consulta más, ya podríamos ir desconectando un poco las pantallas, justamente ir preparando la rutina tal de un cual, descanso reparador. tal cual, Ujú. tal cual. Así bueno, no veo otra preguntita ahí en el chat. Eh, perfecto. Y, bueno, acá Adriana pone y dejar dormir más a los adolescentes a la mañana. Que bueno, eso, hay todo un tema, la verdad que podemos hacer varios ciclos de Ateneos en relación al tema del descanso. Sí, sí, porque no hablamos ni de la alimentación, de Sí, los... hay mucho
para hablar. Sí. A mí me gusta mucho la definición del doctor Juan Antonio de Madrid, que es un neurobiólogo referente en todo lo que es cantidad y calidad de sueño, y él dice que un buen descanso es aquel que le permite a la persona sobrellevar su día con un buen nivel de energía sin necesidad de utilizar estimulantes de ningún tipo. Me parece que es como muy clara, muy bajada a tierra. Sí, Así bueno, totalmente, sí. muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo, por tu dedicación, porque esto por ahí uno se conecta una hora, pero realmente sabemos que preparar la presentación lleva mucho tiempo, mucha dedicación y energía, así que muchísimas gracias y bueno, quedamos, seguramente nos veremos en algún otro Seguro. momento académico. Yo, bueno, quiero agradecerles nuevamente y además, bueno, contarles que yo soy el presidente de la Asociación de Alergia e Inmunología de Buenos Aires, de AIBA, Argentina, y tenemos la dicha de haber hecho un convenio con la Sociedad Argentina de Medicina del Estilo de Vida y vamos a empezar a trabajar en conjunto. Nosotros tenemos nuestro congreso de alergia el 23, 24 y 25 de octubre en Buenos Aires. SAMEB va a estar presente, ¿sí? Pues lo vamos a tener a Ariel Kraselnik y a Rocío Hernández, que van a hablar sobre alimentación y sistema inmune, y por supuesto están todos invitados a participar. Va a ser online y presencial. Muchos laboratorios tienen becas, así que les invito a solicitar las becas y los esperamos. Y va a ser la puerta como para que sigamos trabajando juntos sobre este tema. Vamos a hablar de microbiota, de alimentación, o sea, de muchos temas que nos incumben también desde la medicina del estilo de vida. Así que están invitados también y cualquier información en la página de AIBA, www.aiba.org.ar, ahí los esperamos. Así que nuevamente, mil gracias, Matías, sos un tipo genial y muy, muy amable, muy divertido en tus charlas y en tus redes, así que también si hay alguno que todavía no lo sigue, por favor, síganlo, que es un tipo genial. Muchísimas gracias. Un fuerte saludo y bueno, que sigamos con estos vínculos sinérgicos, que la verdad que es un placer y muy enriquecedor. Un fuerte Genial. abrazo y que descanses. Gracias. Saludos a todos. Hasta luego.